Shalom y muy buenísimos días tengan todos. El Eterno les bendiga en esta mañana. Mi nombre es Héctor Contreras y estamos un día más gracias al Todopoderoso que nos concede vida, salud, fuerzas y nuevamente una vida de propósito. Estamos aquí nuevamente transmitiendo los 7 días de la semana, de lunes a viernes, 6 de la mañana, sábados y domingos a las 11:30. Estamos haciendo el esfuerzo por estudiar, por profundizar un poco más lo que es relacionado a la palabra del Todopoderoso y pues estamos dándole un poco de sentido, de importancia, de valor, de propósito a la vida y pues estar de ese modo también estar contrarrestando a las fuerzas del mal que están operando sobre los hijos de desobediencia en todas partes del mundo. Aquí no hay límites, aquí no hay restricciones, aquí no hay estatus, color de piel, raza, linaje. Aquí el pecado arrasa con todos, por todos y para todos. Ahora sí que aquí estamos de ese modo contrarrestando todas las fuerzas del mal, ¿sí? Haciendo lo que el Eterno nos está mandando, que seamos luz para alumbrar todo lugar de pecado y de oscuridad. Así que pues nuevamente estamos aquí con un tema muy interesante. Definitivamente pues todas las historias, todos los temas son importantísimos porque nos traen diferentes enfoques, diferentes eventos, muchas, muchas formas de poder entender la vida, el propósito de vida, el pecado, sus causas, porque la gente muy poca gente está haciendo el bien y porque la mayor parte de la gente está inclinándose hacia el mal. Todo hay una raíz, todo hay un porqué. ¿Por qué los sistemas, por qué los gobiernos, por qué las instituciones de salud, por qué están vendidas o entregadas a la injusticia en vez de traer alivio a los pacientes? Dan solamente calmantes para seguir manifestando la iniquidad, la falta de compasión, la falta de amor o la falta de ayuda al necesitado. Las religiones, ¿por qué se aferran a un estancamiento de ignorancia? ¿Por qué los gobiernos se aferran a un mundo de poder, de corrupción? ¿Por qué el pecado no respeta gobiernos, no respeta religiones, no respeta estatus, no respeta nada? ¿Por qué? Porque esta es una lucha entre el bien y el mal, una lucha entre el lado que está dispuesto a entregarse sin importar las consecuencias al pecado y todo lo que ofrece el pecado. Y muy poca gente se dispone a caminar pues del lado de la justicia, del lado del huérfano, del lado del desamparado, del lado del que necesita ayuda, abrigo. Todo esto claramente nos está mencionando que hay una raíz que produce todo este mal en las vidas, en las sociedades. A ver, permítanme. Ok. Entonces, ¿a qué se debe todo este mal? Hay una fuerza
que está dominando al hombre que se aparta de Dios. El principal pecado aquí es Jeremías capítulo 2, versículo 3, si no me equivoco. Dice, hay dos males que ha hecho el hombre. Me han abandonado a mí, la fuente de vida, y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ese es el principal pecado que ha traído muerte, enfermedad, problemas, desgracias, caos, ruina. O sea, es una solución fácil y práctica que te da una vida caótica. Solamente apártate de Dios. ¿Quieres mantenerte en un camino mejor? Empieza a reconciliarte con tu Creador. Cuando queremos empezar a vivir y a experimentar una vida mucho más favorable, la palabra nos da el mejor medicamento, el mejor remedio, la mejor solución. Si realmente nosotros hiciéramos lo que el Eterno nos dice en su palabra, les aseguro que tendrían que buscar otro medio de buscar sus ingresos. ¿Sí? Principalmente la medicina, la salud. Porque habrían enfermos, uno acudiría a la palabra de Dios, porque aquí está la medicina a todos los males. Vamos a ver en esta mañana un tema de muchísima importancia que se llama cómo vivir dentro del reino. Recuerden que la persona, más bien todo ser humano sin excepción alguna, como menciono, todo tipo de gente, gentes de poder, de gobiernos, de religiones, gente regular, todos los centros de salud, todos los maestros, ¿sí? Alumnos, licenciados, doctores, todo tipo de gente. Tenemos delante de nosotros, más bien, estamos en este mundo. Este mundo tiene un reino, que es el reino de la iniquidad, el reino de Satanás. Y estábamos en este reino operando lo que este reino nos indicaba. Pero la misericordia del Eterno se recordó del pacto que hizo con Abraham de bendecir a sus hijos y a su descendencia, y la misericordia del Padre se extendió. Por eso Yeshua la Biblia nos lo describe como la misericordia, el brazo extendido del Todopoderoso. Dijo Yeshua claramente, yo no he venido sino a rescatar o a salvar lo que se había perdido, a los hijos de la casa de Israel. Entonces, viene Juan, el Bautista, y expresa estas palabras: acercaos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, este mundo tiene su reino, el reino de la iniquidad, del pecado, de la maldad, pero viene a contrarrestar o ayudar un salvavidas para todos los que estábamos en pecado. El Eterno hace acercarse a nosotros, no llega a nosotros, se acerca a nosotros. Ahora Juan expresa estas palabras: acercaos, porque el reino de Dios se ha acercado. Mucha gente piensa que porque ir a la iglesia, porque estudia la Biblia, porque oran, ya están en los caminos de Dios.
Déjenme decirles o déjenme lastimarlos con la verdad, porque la verdad incomoda, la verdad hiere. ¿Sí? Entonces, el Eterno nos está hablando en su palabra. Acercaos porque el reino de Dios se ha acercado. No quiere decir que porque estudias y porque haces todo lo que tú crees que estás agradando a Dios, estás bien. No. Claramente en varios pasajes dice, el que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero yo leo la Biblia, pero yo oro, pero yo voy a misa, yo voy a esto. La verdad no está en ti. Pero el que dice que me ama y guarda mis mandamientos, ciertamente la luz de la gracia y la misericordia se ha manifestado en su vida. Entonces, el tema que vamos a ver hoy, cómo vivir dentro del reino, porque una cosa que se acercó, otra cosa que estemos cerca del reino, otra cosa que habitemos en el reino. Ahora, si ya habitamos en el reino, ¿cómo tener que vivir una persona del reino? Ese es el tema que vamos a ver en esta mañana. Vamos a orar, pedirle que el Eterno nos dé gracia, que nos permita que su espíritu de discernimiento, el espíritu de verdad, haga fluir y brotar sobre nuestras vidas su presencia y que nos permita profundizar, ir a las profundidades a través de su espíritu para conocer cuál es la verdad que el Eterno tiene preparado para nuestras vidas nuevamente en esta mañana. Bendito Padre de la Gloria, soberano Rey del universo, amo de nuestras vidas. Venimos en esta hora a rendirle nuestras vidas y nos humillamos con todo nuestro corazón, reconociendo su gracia, su benevolencia, su misericordia. Que usted se ha placido a sí mismo, trayendo a nosotros vida, una vida de cambio, de transformación. Agradecemos por este hermoso día que nos ha regalado, la bendición y la oportunidad para emprender un día de ganadores, de triunfantes, de las personas que no se prestan a la iniquidad, hombres valerosos, determinados, llenos de fe, llenos de Dios. Pedimos que en esta hora, bendito Rey eterno, hable a nuestras vidas. Por favor, permítanos ser llevados a través de su Espíritu a las profundidades del conocimiento, que podemos solamente profundizar a través del Espíritu de verdad. Reconocemos que nuestras fuerzas, nuestras capacidades no son suficientes si no está su presencia, su Espíritu en nosotros. Así que, gracias por amarnos, gracias por permitirnos el maravilloso regalo de la vida y estar dándole sentido y dándole propósito a cada momento de nuestro diario vivir. Reciba la gloria, la alabanza, porque usted es el único que merece toda adoración y toda alabanza. Rendimos nuestras vidas a usted. En el nombre de Yeshua, prepare nuestras mentes y prepare nuestros corazones para que su palabra traiga un impacto poderoso, con despertar de conciencia, cambio, transformación y un renuevo. Que siga avanzando el renuevo constante en nuestro diario vivir. En Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Melech, nuestro Rey de Israel. Amén y amén. Ok, vamos a aprovechar el mayor tiempo posible, porque luego, a ver, por el compromiso del trabajo, tenemos que acelerar un poquito más, pero vamos a tratar de avanzar. Empezamos. De antemano se les da la bienvenida a todos. Y gracias por todos los que han estado viendo los videos. Como les digo, pueden estar viendo con toda libertad, ya que estos videos no se están monetizando, sino que estamos haciendo, el Eterno siempre recompensa de un modo o de otro.
Dice claramente su palabra, busca primeramente mi reino y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Así que todo lo que están recibiendo día con día de videos, pueden compartirlo con toda libertad. No hay ningún interés monetario, ni mucho menos. Así que pues vamos a avanzar en un mensaje más, ¿ok? En el libro de Romanos, capítulo 14, a ver, vamos a... 14, no, es, sí, 14, versículo 17, 14, dice claramente, porque el reino de Dios, de Elohim, no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu. El reino de Dios no consiste en comida y en bebida solamente, sino en justicia, en paz, gozo en el Espíritu. Entonces, yo no entiendo y he tratado de entender por qué mucha gente que se dice hija de Dios o hijos de Dios. Yo no entiendo porque a pesar de que yo vengo de ese mundo religioso, pero no me había hecho estas preguntas. Entonces, ¿por qué si se dice que son hijos de Dios? ¿Por qué se sigue viviendo el pueblo de Dios en divorcios, en vicios, los hijos en pandillas, o en vicios también, en divorcios, en adulterios, en engaños, en traiciones? Se casan y hay un desacuerdo. Tú vas a pagar esto y yo voy a pagar de esto. Cuando el Eterno ha establecido reglas delante del matrimonio, el hombre, el varón, es el que debe de proveer, no llegar a un acuerdo comerciante para comerciar el modo de llevar a cabo un matrimonio. ¿Por qué se manifiestan enfermedades? ¿Por qué desgracias? ¿Por qué siempre ese constante camino de ruinas, de caos? Pero por otro lado, vamos a las iglesias y cantamos esos cantos bonitos. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió, o esa otra canción. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Verdaderamente hay libertad? ¿Alguien quiere anhelar la vida que estás llevando? ¿Tus hijos quisieran llevar o heredar ese modo de vivir que estás llevando? Entonces, no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, en paz. El reino de Dios nos está hablando claramente que cuando uno vive en el reino, y si no lo estás viviendo, simplemente párate en el camino y examínate a ti mismo. Examinémonos para ver si estamos viviendo, porque una persona que no está en el reino, no hay otra más que caos, ruinas, desgracias, problemas, enfermedades, miseria y una vida de continuo males. No quiere decir que todo va a ser dulzura, porque aquí claramente Yeshua nos dijo que íbamos a pasar por el fuego, por problemas, pero aún así siempre Él iba a ser nuestro proveedor. Él no iba a permitir que ninguna situación pasábamos o una prueba pasáramos que no estuviera dentro de nuestras capacidades. Una cosa es
que pases por un momento de prueba, un momento de dolor o cualquier otra cosa, pero otra cosa que llegue a tu vida un mal y se convierta en un infierno porque estar llevando esa vida de problemática, de continuos males, de continuas desgracias. Yo no entiendo cómo la palabra nos está dando a conocer que en el reino de Dios se manifiesta bendición, gozo, abundancia, presencia. Somos portadores de la presencia del Todopoderoso si es que andamos en el reino. Somos portadores de bien, de bendición, de justicias, de palabras que puedan levantar al caído, fortalecer al débil. Somos portadores del poder de Dios. El que esté enfermo, llame a los ancianos y ore por el enfermo y el enfermo sanará. Somos portadores de justicia. Vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 4. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 20. El reino de Dios no consiste en palabras, sino poder. Desde la antigüedad, dice el rey Salomón, lo que fue es. Vamos a ver lo que fue, lo que está sucediendo y cómo, por qué es lo que está sucediendo. Porque lo que sucedió en el tiempo atrás es lo que nos está dando a conocer de lo que este tiempo está sucediendo. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Vemos los discípulos, fíjense, hombres que estuvieron de la mano del Rey de Gloria, nuestro Rey Yeshua. Estuvieron a su lado, caminaron con él, recibieron, escucharon sus palabras, vieron sus milagros, sus señales, sus prodigios, vieron y experimentaron el poder y la autoridad que no necesitaba de guardias, ni de seguridad, ni de mucho menos. Él con autoridad pudo contrarrestar al gobierno, a los soldados, al sistema religioso, a los paganos, a los demonios, a todo, y no necesitaba que nadie lo respaldara, ni que nadie lo defendiera, porque aún como Pedro mismo, cuando sacó su espada, cuando lo iban a arrestar a Yeshua, sacó su espada y le voló la oreja al hijo, al yerno del sumo sacerdote, algo así, no me recuerdo exactamente, sí, pero le arrancó la oreja de un machetazo a una persona y le dijo Yeshua, para, sí, el que mata a espada morirá. También le dijo a Poncio Pilato, tú dices que tienes poder, pero no tuvieras poder si no viniera de lo alto, no tuvieras poder sobre mí. ¿Tú crees que yo no puedo? ¿No crees que yo puedo orar en este preciso momento a mi Padre que está en los cielos y así en un momento me mandaría 2, 3 legiones de ángeles y acabaría con todo? ¿Crees que no puedo hacerlo? El gobernador, ¿sí?, de ese lugar empezó a temblar, porque la tierra misma dice que los montes se estremecen ante la presencia, una persona de autoridad, solamente con el poder de la palabra del soberano, del Rey de Gloria, hizo temblar la tierra, hizo temblar a hombres con autoridad. Aún los demonios decían, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes contra nosotros? Deja de atormentarnos. Bendita la misericordia del Padre, que nos permite entender que en Él tenemos la solución
a nuestras desgracias, a nuestros problemas, a nuestras enfermedades. Bendita la misericordia del Eterno que nos permite tener el Espíritu Santo para poder entender, comprender y profundizar a un entendimiento más claro su palabra. No consiste en palabras, sino en poder. Mateo capítulo 6, versículo 9 y 10. Dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Esa palabra ya lo hemos expresado casi todos. Padre mío, perdona mis pecados. Ven y haz morada en mi vida, en mi corazón. Ya no se haga mi voluntad. Haz tu voluntad en mi vida. El reino de Dios vino a tu vida y a mi vida. Hágase tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Padre para tu vida y para mi vida? ¿Que vivas enfermo? ¿Que vivas en caos? ¿Que vivas en desgracia? ¿Que vivas en pleitos o en peleas continuas con tu esposa, con tu esposo? ¿Estás batallando con tus hijos en desobediencia? ¿Que sigas batallando con los vicios de tu esposo o de tu esposa? ¿Que sigas batallando con esa vida de miseria, de escasez? ¿Que sigas teniendo angustia, tristeza y un constante sufrimiento por tus enfermedades? ¿Acaso eso es la voluntad de Dios? Yo no quiero ese Dios que me promete una cosa y nomás nada de nada. Pero cuando nosotros hacemos vean porque está claramente, y esto lo parezco disco rayado siempre, casi siempre expresando las mismas palabras, pero el Eterno no se cansa de estarlas dándonos a conocer. Estamos hablando de que si nos estamos en el reino y los que no están en el reino. ¿Por qué se presentan? ¿Por qué se debe de presentar sí o sí el bien y la justicia, la benevolencia del Padre? Si nosotros hemos orado al Padre, venga tu reino y hágase tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que seamos llenos de su gracia, de su luz, de su palabra, que seamos obedientes y temerosos a su palabra, que obedezcamos todos sus mandamientos. ¿Y qué voy a ganar con eso? Ok, Mateo 28, capítulo 1, en adelante. Acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Yahweh, tu Dios o tu Elohim, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Está escribiendo estas palabras Moisés, es la ley de Moisés que le fue dada a Moisés, ¿sí? Para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Yahweh tu Elohim.
vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Bendito serás en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tus bestias, las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. Yahweh derrotará tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Yahweh te enviará bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Yahweh tu Dios te da. Y sigue la lista, sigue manifestando bendiciones tras bendiciones. ¿Por qué el pueblo de Dios vive en desgracia? Porque me han abandonado a mí, la fuente de agua viva. Y Oseas 4:6, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Aquí no se está hablando de religión, aquí no se está hablando de tanto religiosismo, un pensamiento, un entendimiento de la palabra muy limitado, muy empobrecido. ¿Por qué? Porque libro de Proverbios, capítulo 26, vamos a ver qué nos dice el libro de Proverbios. Como ya los he mencionado anteriormente, siempre que yo esté enseñando, pónganse una bolsita o un bote de basura, y cualquier palabra mía, que no esté mía, palabra mía, de Héctor, que no tenga respaldo bíblico, échenlo a la basura, porque no sirve para nada. Mis palabras no sirven, son inservibles para alimentar su espíritu, su conciencia, no sirven. Estamos aquí solamente abiertos para recibir la palabra del soberano Rey de Gloria, el que está sentado en el trono de misericordia. Capítulo 26. Había dicho 22, ¿verdad? Wow. Proverbios capítulo 26, versículo 2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. O sea, que si estás haciendo lo recto y lo justo, olvídate de tener el mínimo pensamiento de que si llegó un mal, una enfermedad o que te despidieron, no sé qué maldición me habrá pasado, olvídate, porque dice, así la maldición nunca vendrá sin causa. Siempre va a llegar a la vida de una persona porque algo está provocando, algo está activando el switch para que se active la bendición y venga sobre la vida de la persona que está haciendo. Así que lo único que están provocando las personas que están haciendo iniquidad, robo, muerte, adulterios, fornicación, idolatría, cualquier tipo de pecado, injusticias, traiciones, todo tipo de pecados, son las personas más conmiserables que causan la admiración de un acto de vergüenza. Son personas completamente que causan indignación, que causan vergüenza, y son los más conmiserables que pueden existir. Porque son personas que son dignos de muerte. Y el Eterno, tanto a ellos, para nosotros, como seguimos, cuando menos nos esperamos, en el tráfico nos encontramos y quisiéramos recordarle hasta el 5, el 10, 15, el 20 de mayo a las madres, a cualquiera que nos hace enojar. Seguimos cometiendo transgresión.
nos seguimos enojando, seguimos cometiendo actos, pero estamos en el proceso. ¿Por qué? Porque estamos en el taller del Maestro y Él está obrando la obra transformadora en nuestras vidas. Pero todos aquellos que hacen conscientemente iniquidad, robo, todo tipo de injusticias, esas personas, ¿qué hay de esas personas? Vamos a ver. Aquí hay dos. Bueno, vamos, no me quiero adelantar. Vamos a dejar qué tipo de personas son estas. Ahorita vamos a ver. Entonces, estábamos en lo del Padre Nuestro. Ahora, venimos al libro de Marcos, capítulo 1, versículo tiempo. Dice, Marcos capítulo 1, versículo 15, dice, el tiempo del reino de Yahweh ha llegado y está cerca. Vuélvanse a Yahweh de sus pecados y crean las buenas noticias. Venir a los caminos del Padre que nos está hablando la Escritura, venir a Él es abandonar el pecado, porque que vengas a la iglesia, eso no te hace acercarte a Dios. Que leas la Biblia, eso no te hace acercarte a Dios. Porque cuando lees la Biblia, fíjense, yo una vez fui y qué pecado había cometido. De hecho, yo fui 2 veces a que me hicieron esas mugres limpias que hacen los mentados brujos. La segunda vez que fui aquí a Florida, no me recuerdo en qué lugar, y yo caí en la trampa. En los radios yo estaba teniendo situaciones con la que estaba casado, que era la mamá de mis hijos, y estaba pasando una situación muy difícil, muy fea. Problemas con ella, situaciones que yo me sentía que nomás no veía un rayo de luz de felicidad por ningún lado. Yo me sentía que venía arrastrando una vida de miseria. Trabajaba y trabajaba y trabajaba como burro y nomás no florecía. Y fui, ¿y saben con qué me hicieron una limpia? Yo lo vi con mis ojos, con la Biblia. Porque los brujos conocen la Biblia. El diablo conoce la Biblia. Entonces no es suficiente que leas la Biblia, porque el diablo conoce la Biblia y sigue siendo diablo. El que realmente te acerques a Dios es cuando conoces la Biblia y eres hacedor de lo que dice la Biblia, no nada más conocedor ni oidor, porque Dios quiere hacedores de su palabra y no oidores ni conocedores. Y me hicieron una limpia. Y eso sí, mi cartera seguía en la misma ruina, pero eso sí, mi cartera estaba llena que del cuerno de la buena suerte, el elefantito, la pata de conejo y puro mugrero, pura porquería que estaba manchando y me hacía oler, apestar a pecado. Hasta que una vez estaba en la iglesia, llegó una palabra y dijo, y estoy hablando la palabra y no miento, y me dijo el predicador en su enseñanza, malditos todos aquellos, viene muerte y destrucción, todos aquellos que hacen brujería, que consultan a los muertos, que todos hacen hechizos y los que los consultan. ¡Wow! Que me llegó algo así que impactó mi vida. Dentro de mí, Señor, perdóname, yo no quiero estas maldiciones. Cuando terminó el servicio, lo primerito que hice,
Saqué mi cartera y dije, basura del diablo, ¡pum! Y lo arrojé a la basura, al bote de la basura. Inmediatamente, no al momento que estaba enseñando, pero sí cuando terminó el servicio de la enseñanza, yo salí porque el Eterno conoce las verdaderas intenciones del corazón del hombre. Entonces, aún el sistema religioso, ya lo he dicho antes, y yo sé que a muchos les ofende. A mí también me ofendía cuando hablaban de la religión, cuando yo era católico. Me ofendía cuando alguien me decía algo, que de la Virgencita, que del Cristo, que de los... A mí me ofendía. Pero esa es la palabra, conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Aquí no estamos para darle palabra suavecita, que no te lastime. Aquí necesita primeramente entrar el alcohol, la medicina que entra a la herida del corazón hiriente, porque el corazón del hombre está desangrando, está herida, la herida está abierta. Necesita traer la medicina del Padre, que esa te va a provocar dolor, te va a provocar que sufras. Por eso el Eterno a sus profetas les decía todo el tiempo, dile a mi pueblo su pecado. Cuando el pueblo o el hombre recibe la instrucción de Dios, que dice el profeta de Dios, estás en pecado, cuando dice la palabra de Dios, estás en pecado. Y cuando uno verdaderamente ama al Señor, Señor, perdóname, creo que sí, he estado caminando haciendo injusticia, haciendo robo, haciendo esto, haciendo lo otro, perdóname. Y cuando verdaderamente dice la palabra del Eterno, en su amor y en su misericordia, Dios no desprecia al corazón contrito y humillado. Tenemos que salir de la potestad del infierno, manifestada las obras del pecado que está manifestada primeramente en la institución religiosa. El poder de la primera potestad que está influenciando en la mayoría de la población es la potestad del infierno llamada religión. Los 4 poderes, ya los he hablado una y mil veces, los 4 poderes que están rigiendo este mundo caído, empezamos, ¿sí?, con la imagen de pureza, de santidad. Yeshua lo dijo claramente, les decía a los escribas, a los fariseos, al grupo de la corte terrenal, de los que llevaban a cabo, los que eran maestros de la ley, los que enseñaban la palabra de Dios. Yeshua mismo les dijo, ustedes son hipócritas, ustedes son hermosos por fuera, llenos de una hermosura incomparable, pero ustedes son sepulcros blanqueados porque por fuera están con mucha blancura, pero por dentro están llenos de pudrición, llenos de inmundicia, llenos de huesos muertos. Eso es lo que tiene la institución religiosa. Por eso no es por nada, sino solamente vean, sino con un propósito de liberación, dice el Padre, que conoce verdaderamente a sus hijos. Salid de ella, pueblo mío. No me está diciendo nada más por molestarnos, porque Él está identificando la potestad infernal que está operando con una careta de mucha pureza. La potestad infernal es la institución religiosa y sus hijitas que siguen los mismos pasos. Es que, hermano, ya me convertí. Es que ya me hice cristiano. Felicidades. ¿Y quieres que te aplauda? Cualquiera es cristiano.
Cualquier persona se puede hacer cristiano, cualquiera. Pero una persona que se convierta de su pecado, como dice el libro de Crónicas capítulo 7, versículo 14, que se convierta de sus pecados, esa es otra historia. Cualquier persona es cristiano. Un ladrón se hace cristiano y va con su carita de santito, inclusive con su Biblia en la mano, y se va a hacer de las suyas. Cualquier cristiano, si cualquier persona se puede hacer cristiano, están en las iglesias adorando por Dios y después saliendo, fin de semana se están viendo, ¿sí?, a los grupos seculares. Es que vinieron los Bukis, es que vino Vicente Fernández, es que vino este grupo, es que vino esta banda, es que vino banda machos. Cualquier persona se hace cristiana, pero dice claramente su palabra que los verdaderos que pertenecen al reino de Dios tienen que marcar todas estas características que está marcando la Escritura, y les estoy dando con pasajes bíblicos para que no vayan a pensar que yo me la estoy sacando de la manga. Ahora sí vamos a ver qué es levantar el reino. En capítulo 9, versículo 1 al 24 de Romanos, vamos ahora sí al ver Romanos, y ahorita vamos a ver lo que les iba a mencionar sobre los hombres de iniquidad. Ok, Romanos, capítulo 9, del 1 al 24. Vamos a leerlo para que podamos entender. Dice: verdad digo en Yeshua, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado del Mesías, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Hablando el apóstol Pablo, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto y la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Yeshua, el cual es Elohim, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac serán llamada descendencia. ¿Quién es Isaac? Isaac es el hijo de la promesa que le fue prometido a Abraham y a Sara, que cuando lo fue a visitar el Eterno, un año después, le dio una promesa de que Sara iba a estar embarazada, y un año después, sí, se presentó el hijo de la promesa. Pero anteriormente Sara le quiso echar la mano a Dios. Dijo: Señor, bueno, yo soy estéril, ve mi esposa que tiene, pues realmente, pues le voy a echar una manita a mi esposo, le voy a conceder la forma para que se cumpla tu promesa de que tenga un hijo, ¿sí? Y le encamina su sierva Agar, una sierva egipcia, y tuvo relaciones, conoció a Agar y tuvo un hijo. Por eso es de que se conoce Isaac o Yisyak, el hijo de Abraham, de la promesa que nació de entre Abraham y su esposa. Un hijo que nace de una relación que no es lo que el Eterno bendijo,
Los hijos que son nacidos en el matrimonio, ¿sí?, son promesa de Dios y son hijos benditos. Ahí les va algo que, sorry con excuse me, pero solamente se está hablando la palabra de Dios. Tristemente, los hijos que nacen fuera del matrimonio son hijos, no quiero expresar la palabra para no expresar palabras hirientes, pero simplemente dice la palabra que son hijos como si no existieran. Son hijos que no tienen identidad. ¿A quién desgraciaron la vida? Los padres gozaron, pero el que le pasaron a desgraciar la vida son los hijos, porque son hijos sin identidad. Hijos de pecado, dijo David. Mi padre y mi madre me engendraron en pecado. Entonces, cuando nosotros entendemos que la palabra del Rey de Gloria nos ha dado a conocer de dónde venimos, el linaje bendito, los hijos de la promesa, es el pueblo que viene de esa línea de descendientes, de la línea de Yisyak. Ok, ese es un punto. Ahora, ¿qué quiere decir que esa es una línea bendita? Una generación o una simiente bendita. Pero también hay una simiente o una semilla o hijos de descendientes de Caín, del maligno, del pecado, de la maldad. La Biblia no describe, estaba checando información, no describe exactamente, identificando cuáles son, o qué pueblos, o qué países, o qué tipo de gente, pero sí da a escribir un concepto. Miren, relacionado a Caín. ¿Quién es Caín? El hermano de Abel, el primero que cometió muerte, asesinato. El concepto de los descendientes de Caín, algunas interpretaciones especialmente asociados a la descendencia de Caín con la maldad y el pecado, o a la tendencia a los crímenes. Según esta perspectiva, sin descendientes de Caín no requiere una línea de sangre, sino la adopción del pecado. Todo el que peca es transgresor a la ley de Dios, y los que pecan son los que son hijos del maligno. Pero todos los que son amados de la justicia, amantes de la verdad, amantes del bien, de la compasión, de la misericordia, son hijos del Padre. Dijo Yeshua, dijeron a Yeshua: Señor, afuera está tu madre y tus hermanos. Yo no he visto por ningún pasaje de la Escritura que haya salido emocionado: mamacita, madre mía, ven conmigo a mi lado. Él los vio, a su madre y a sus hermanos, como viera cualquier otra persona. No la reconoció dándole la importancia como su madre, sino él expresó estas palabras: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. O sea, entrando en pocas palabras,
entender claramente esto, que aún su madre y sus hermanos no hubieran hecho lo que es recto delante de Dios, ni ellos iban a estar muertos, ¿sí? No iban a existir para sus vidas. Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso nos hace ser hijos de Dios, hijos de bien, hijos de justicia, hijos de rectitud, hijos de luz, hijos del Padre que está en los cielos. Por eso Él dijo: amad a vuestros enemigos, que qué difícil nos cuesta, pero nos está aconsejando. Señor, ¿pero por qué tenemos que amar a vuestros enemigos? Dice, porque solamente si ustedes aman a los suyos, no están haciendo ningún mérito. Cualquiera ama a los suyos, cualquiera. Pero amar a vuestros enemigos, eso los hace ser, y dice, amar a vuestros enemigos y bendecir a los que los ultrajan y los maltratan. ¿Por qué? Porque de ese modo ustedes serán llamados hijos del Dios Altísimo. ¿Se dan cuenta cómo la palabra del Todopoderoso le vuela los sesos a uno? O sea, va a un entendimiento que realmente nos saca de un pensamiento humano, de unas creencias religiosas, porque esto nos lleva a entender hasta dónde se ha manifestado en nuestras vidas la gracia y la misericordia del Todopoderoso sobre nuestras vidas, porque cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando éramos hijos de muerte, ¿sí? Estábamos destinados a la perdición. Estábamos con títulos en nuestras vidas: el borracho, el mujeriego, el religioso, el fanático, el que todo se las cree, el presumido, el ladrón, el todo. Pero la misericordia del Eterno inclinó su mirada a nuestras vidas cuando no merecíamos su atención. Y Él, con amor, nos abrió las puertas de su corazón, dándonos a entender que veamos la cruz. El que murió en la cruz, y de ahí, por eso cuando uno pone su mirada en la cruz y en el que murió en esa cruz, la vida del ser humano no puede, porque no puede ser la misma. Ahí es a donde se lleva a cabo el poder de una vida que va a marcar un antes y un después. Nadie puede poner su mirada en el dador de la vida y que nada pase. Tiene que suceder algo sumamente transformador en la vida de uno. Por eso es de que los demonios no podían ver ni siquiera de cerca a Yeshua. Porque cuando venía acercándose, cuando Yeshua ni siquiera hacía nada, ni siquiera expresaba una palabra, y los mismos demonios se expresaban: ¿qué tienes contra nosotros? Si Yeshua fuera un humano diría: ¿qué tengo de qué? Si ni siquiera los he mirado. ¿Qué tengo con ustedes? ¿Qué tienes contra nosotros, Hijo del Dios Altísimo? Porque tu presencia se está acercando y nos estás atormentando. No puede venir la presencia a una persona que esté lleno, ¿sí?, de muerte, de envidia, de tantos, porque se estremece y se vuelve una locura esa persona. Pero cuando viene, ¿sí?, una persona y se acerca a Yeshua y pone su mirada en el autor y en el consumador de todas las cosas, en el que murió en el madero, la vida de esa persona, lo crean o no, pero no puede volver a ser la misma persona. Tiene que llevar a cabo, ¿sí?, una manifestación clara, porque el que viene a la vida se manifiesta esa persona, y esa persona
No se ha encontrado un solo testimonio que venga una persona a Yeshua y la vida sea la misma. No puede, es imposible. Por eso es que tenemos que entender que nosotros estábamos muertos porque nos habíamos apartado de Él, habíamos dejado su palabra. Pero la misericordia y el amor del Padre volvió a poner su mirada en nosotros para darnos una vida. Ahora seguimos cometiendo errores, pero ya no lo hacemos conscientes, sino que es una manifestación de que la naturaleza caída todavía sigue impregnando, pero ya no con toda la libertad, sino porque ya habiendo más control, porque tenemos el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad en nuestras vidas, que eso es lo que hace que no se siga manifestando el mal. Cuando viene el Espíritu, cuando está el Espíritu en este mundo, el pecado está abundando, pero no puede rebasar los límites, porque donde está abundando el pecado, está sobreabundando la misericordia, la gracia del Espíritu de Dios. Así que esto es lo que nos está dando a conocer el poder de una vida de reino. No podemos decir que yo no estoy en el reino de Dios, o si estoy en el reino de Dios. Decirlo es fácil, pero tus palabras y mis palabras no sirven para nada si tus hechos y mis hechos están diciendo lo contrario. No por obras para que nadie se gloríe. Tenemos que dar evidencias y no confesar nosotros, sino que la demás gente tiene que ver en nosotros que somos hijos del reino, que somos hijos de Dios, que somos hijos de justicia, que somos hijos de honestidad, porque somos honestos, somos rectos, hacemos todos los actos que nos indica la palabra, porque estamos haciendo en el camino de esforzarnos para que ya no nos sigamos dejando arrastrar por nuestra naturaleza pecaminosa. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice: buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia. Permítame. Vamos a ver aquí una cita. Oh, Crónicas, me estoy equivocando. A ver, Primera de Crónicas. Dice en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Tuya es, oh Yahweh, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Yahweh, es el reino, tú eres excelso sobre todos. Y el 12. Las riquezas, la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza, el poder, en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, nuestro Dios, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. 2 versículos más. Lucas capítulo 12, versículo 32. El Eterno le plació darnos el reino. ¿Sí? El Eterno le plació darnos al reino. ¿Lo merecíamos? No lo merecíamos. Pero la misericordia del Eterno, el amor, su deseo de que todo el que está transgrediendo, de que todo aquel que sigue haciendo pecado, todo tipo de pecado,
la palabra del Eterno está llamando a sus vidas para que se arrepientan, para que dejen la idolatría, la falsedad, el robo, ¿sí? La traición, el maltrato, el crimen. El diablo está cegando sus vidas y endureciendo sus corazones. Reconozcan su pecado y hagan la conversión. No salgan como muchos que ya me hice cristiano. Eso no tiene nada que ver. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Conviértanse de sus malos caminos. El abandonar el pecado es el acto más grande o la manifestación más grande de decirle al eterno Rey de Gloria: Padre, te amamos. Estamos dispuestos a abandonar nuestros actos de iniquidad. Queremos que seas tú, nuestra luz, nuestro capitán. Ayúdanos a vencer toda tentación al pecado. En el nombre de Yeshua, que haya muchos hombres y mujeres que sigan reconociendo el poder de la misericordia y la gracia del Padre, que está todavía extendida, el brazo extendido, el brazo de la misericordia del Eterno, y les está llamando. Así que oramos para que el Eterno llegue a sus vidas y puedan entender la importancia de que si siguen en pecado, la maldición tarde o temprano va a alcanzar sus vidas, sus familias, y serán destruidos. Pero si se arrepienten y abandonan todo tipo de pecado, el Eterno está siempre con mucha abundancia para una vida restaurada en cada vida que se decida adentrarse al reino de la justicia. Así que pues esto era lo que yo tenía para compartirles en esta mañana. El Eterno bendiga sus vidas, que nos dé la bendición, la fuerza, la gracia para seguir avanzando en este camino. Sí, aparentemente se podrá decir que no es gran cosa lo que estamos haciendo, pero las cosas pequeñas hacemos nosotros, sí, que es solamente obedecer. Y el Eterno se encarga. Las cosas pequeñas, a la vista de muchos, tal vez será insignificante, pero en el mundo espiritual estamos dando tremendos golpes mortales al reino del pecado, porque estamos agregándonos al grupo de hombres valientes que se están aferrándose a no dejarse arrastrar por el mundo de la iniquidad, de la corrupción, de la muerte. Que el Espíritu de santidad llene nuestras vidas para que podamos estar llenos en todo momento de su poder, y que no haya lugar para que ninguna mala inclinación al pecado pueda adentrarse a nosotros. Espíritu Santo, que nuestras vidas en todo momento sean llenas siempre de su maravillosa presencia. Así que el Eterno les bendiga, les guarde, y que esta palabra haya sido de mucha bendición para sus vidas. Vamos a dar inicio recitando nuestro Shema, ¿sí? Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. ¿Por qué todos los días lo tenemos que recitar? ¿No te cansas de recitarlo? Es un mandamiento que lo tenemos que tener presente día y noche, al levantarnos y al acostarnos. Escúchenlo y medítanlo. Ahí tengo ya un video que se explica con más claridad lo que es verdaderamente el Shema. Dice: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed. Behapta el Adonai Eloheja, Bechol lebabcha ubechol nafshecha umechol meodeja. Behayu alebalin aleje asher anochim etzacha hayom.
Alevabeja, Beshenantan, Levaneja, Bedibartaban, Beshibeteja, Bebeteja, Ubeleteja, Baderegu, Beshotbeja, Ubekumeja, Ushartan, Leola, Yadeja, Bejayule, Totafol, Beyeneja, Uktatan, Almesusol, Beiteja, Ubishareja. Shema Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano. Estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Hacemos la última oración, la oración sacerdotal, la primera que expresó el sumo sacerdote Aarón, hermano de Moisés. Y dice, Números, capítulo 6, versículo 24 al 26. Yevarejeja Yahweh beyismereja, Yael Yahweh panabeleja bijuneca, Yisá Yahweh panabeleja biyasen leja shalom. Yahweh nos bendiga y nos guarde. Yahweh nos mire con agrado y nos extienda su amor. Yahweh nos muestre su favor y nos conceda paz, y que el Espíritu de nuestro Mesías Yeshua more siempre dentro de vosotros para guardar su palabra y seguir su ejemplo. Amén y amén. Así que pues un placer haber estado compartiendo nuevamente la palabra del Todopoderoso. Que el Eterno bendiga sus vidas eternamente y para siempre, y nos estaremos mirando, si el Eterno lo permite, para el día de mañana con su bendición. Y pues es hora de prepararnos, alistarnos, porque las actividades de trabajo no esperan por nosotros. Así que pues, ¿qué les puedo decir? Simplemente sean felices, que el Eterno les bendiga, les guarde y siga manteniendo sus vidas con propósito. Dejemos de ser personas comunes, personas ordinarias, y trascendamos al nivel de los que marcan historia. Seamos personas extraordinarias y alcanzar la cima del éxito en el nivel de obediencia a los mandamientos del Todopoderoso. Mi nombre es Héctor Contreras y aquí estamos a la orden para servirle. Amén. Ahí les dejo mi correo electrónico y shalom para sus vidas. Hasta pronto.